En esta ocasión les hablaré de la Federación Centroamericana. En este momento todos pensamos, ¿qué tenemos que ver los salvadoreños con esto de la Federación Centroamericana? ¿O cuándo pasó esto? La República Federal de Centroamérica fue una confederación que surgió de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, el 22 de noviembre de 1824, a través de la Constitución de la República Federal de Centroamérica, de 1824. La federación estaba formada por 5 estados: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. En 1838 se formó un 6º estado, Los Altos, con capital en Quetzaltenango, con los territorios del occidente de Guatemala y parte del actual Soconusco de Chiapas, México. Políticamente, según la Carta Magna, cada uno de los 5 estados tendría un gobierno dividido en 3 poderes. A la cabeza estaría un presidente y al frente de cada país un jefe de estado. Pero esto era un poco difuso, ya que si bien es cierto cada país tomaba sus propias decisiones, tenían que responder también a los intereses de la región. Entonces se formó un sistema federal similar al actual Parlamento Centroamericano, en el cual cada país tendría sus representantes. Era necesario establecer cuántos representantes por cada país, así que decidieron que habría un diputado federal por cada 30,000 habitantes. Como era de esperarse, Guatemala tenía una economía más sólida por tener más comerciantes, familias pudientes como los Aycinena y mayor número de habitantes. Obtuvo la diputación de 18 representantes, seguido por El Salvador con 9 representantes, o sea, la mitad de los que tenía Guatemala. Honduras y Nicaragua tenían 6 representantes y Costa Rica solo 2. Como vemos, la balanza se inclinaba por mucho a favor de Guatemala, los cuales tendrían mayoría en votos al tomar cualquier decisión. Otro de los aspectos políticos importantes era el de los 2 grupos conformados por liberales y conservadores. Los liberales eran aquellos que creían y apoyaban el libre pensamiento, la libertad de imprenta para poder llevar educación no solo a los aristócratas o adinerados, sino también a las masas. Estaban a favor de separar la iglesia del Estado, apoyaban la liberación del comercio de España y así poder modernizar la economía. Este grupo de los liberales estaba representado por los que ahora conocemos como próceres o padres de la patria, quienes fueron influenciados por la ideología de la Ilustración. Por el contrario, los conservadores no estaban a favor de los cambios. Ellos preferían mantener el gobierno central en Guatemala. Estaban a favor de las alianzas gobierno-iglesia y querían evitar los cambios en la economía. El señor Manuel José Arce fue el primer presidente de la Federación y él intentó unir a estos 2 grandes grupos para fortalecer la unión de las naciones centroamericanas. En el aspecto económico, la Federación Centroamericana nació con una deuda de 3.136.451 pesos, que se venían cargando desde la independencia de España y la anexión a México. Por esta razón, y para tratar de fortalecer la economía, el señor Mariano Aycinena, influyente guatemalteco, consiguió que la Casa de Préstamo de Londres, Inglaterra, le prestara a la Federación la suma
de 7.142.857 pesos, que pagarían con la renta de tabaco, aguardiente, alcabala marítima, añil y otros impuestos que había en aquella época. En otras palabras, el pueblo y los comerciantes pagarían los intereses y capital de dicho préstamo, que si hubiera sido bien canalizado, tenía la capacidad de sacar adelante la carente economía de las naciones centroamericanas. Pero esto no fue así, ya que en el camino de Londres a Centroamérica se perdieron o desaparecieron 6.814.541 pesos y solo se recibieron 328.316 pesos, lo cual deja en evidencia que la corrupción ha sido y sigue siendo un gran obstáculo para el progreso de las naciones de Centroamérica. Mientras tanto, se trató el presidente de la Federación hacia grandes esfuerzos por fortalecer el ejército y ordenar las finanzas, pero fracasó en su intento. 3 guerras civiles fueron el reflejo del descontento del pueblo por buscar acuerdos. Costa Rica fue el único que se mantuvo al margen de esta violencia. Entre 1829 y 1838, la Federación se mantuvo unida gracias al fuerte liderazgo del general Francisco Morazán. En 1837, la situación era crítica. Una epidemia de cólera afectó a la sociedad y provocó perturbaciones en las actividades productivas y una agudización de la crisis fiscal en el comercio. Los efectos más importantes fueron la sublevación indígena y la anarquía. En 1830 y 1840, las tropas lucharon contra el levantamiento armado. El golpe de gracia se dio cuando Rafael Carrera tomó la ciudad de Guatemala y Galvez se vio obligado a abdicar. Esto dio lugar a un periodo conservador que duró más de 30 años, mientras Morazán huyó a El Salvador y luego abandonó Centroamérica. Mientras esto sucedía, en Guatemala, los estados rompían sus lazos, aprovechando un decreto que los autorizaba a organizarse como mejor les pareciera, siempre y cuando mantuvieran su adhesión al gobierno federal. Entonces, ¿qué pasó con la federación? Nicaragua fue el primero en separarse en 1838. El segundo fue Honduras, en octubre del mismo año. Seguido en noviembre por Costa Rica. El Salvador fue el último en abandonar el ideal en el año de 1841. Cada uno de estos países cargó por partes iguales con las deudas que como federación habían adquirido y luchado por reconstruirse como naciones independientes. Razones por las que surgió la Federación Centroamericana. Eran estados que hasta hace muy poco dependían de las políticas y economía de una monarquía, bien constituida como lo era España, y necesitan aprender y crecer en el tema fiscal y político. No tenían ningún tipo de experiencia gobernándose a sí mismas. Carecían de experiencia y organización. Se necesitaban mutuamente para fortalecer la economía, el liderazgo y la política. Me parece que son buenas razones para buscar ayuda. Podría decir que en este momento la unión de la Federación Centroamericana era lo mejor para incipiente economía de la mayoría de los estados que la conformaron. No fue perfecta, pero los ayudó a ganar experiencia política, gobernabilidad, y aunque ya dije que adquirieron una gran deuda,
Aprendieron también de finanzas públicas y de cómo administrarlas para beneficio popular, aunque al parecer en este tema aún no se ha avanzado mucho. Mas sí sirvió para que cada país aprendiera a arreglar sus propios asuntos y volverse naciones independientes. Muchas gracias por su atención.